Ya estamos a una semana de poder tener nuestro taller conversatorio Cómo entender a mi hijo adolescente. Es un espacio donde vas a poder aprender cómo tus hijos no van a repetir tu misma historia y cómo cortar esos patrones que quizás tú también arrastras de tu historia y poder formar hijos con mejores herramientas y más sanos emocionalmente. Te espero este 11 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en joinas.com. Te espero. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a Claves para Sanar. Hoy tenemos la visita de Cristian Martínez. Él es psicólogo, terapeuta de parejas y sexólogo. Él nos va a compartir toda su experiencia para poder orientarnos en cómo esta parte sexual que se debe vivir en pareja también nos va a permitir crecer como tal. Así que bienvenidos. Hoy es un episodio especial porque estoy con una persona, un especialista, un colega preparado, con experiencia, que nos va a dejar mucha sabiduría, muchos conocimientos, muchas herramientas y muchos tips para que tú lo puedas aplicar en tu vida personal y, por qué no, también en pareja. Hoy tenemos a Cristian Martínez. Él es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas, ¿verdad, Cristian? Bienvenido y gracias por estar aquí en Claves para Sanar. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y qué bonito espacio para poder sanar, justamente. Es verdad, tanto necesitamos en esta época, ¿no? Sanar, soltar, entendernos, empezar a trabajar el autoconocimiento, que es tan importante, ¿no? Y dejamos este espacio sexual de que a veces por la misma cultura en la que vivimos no lo hablamos, Cristian. No, de hecho, estamos muy acostumbradas a quizás señalar las cosas que están mal, juzgar, uno mismo también hacerse críticas, pero no estamos acostumbrados a sanar, como les digo a veces a las personas que consultan, que van a consulta. Yo les digo pacientes, soy de la vieja escuela. Les decimos, no estamos acostumbrados a reconciliar, a perdonar, a este perdón que no va a un perdón religioso, sino un perdón de aceptar varias cosas que nos han ido pasando. Cuesta tanto, ¿no? Porque duele la aceptación también. Cuesta bastante porque somos una cultura que no nos hemos acostumbrado a aceptar errores, no nos hemos acostumbrado tampoco a discutir. Creemos que una discusión es una pelea. Y la discusión es parte del día a día en las personas. Claro, somos y en las parejas también diferentes. Definitivamente, que es el intercambio de ideas, de puntos, de encuentros y desencuentros, pero creemos que discutir es pelear. Y es por eso que nos cuesta mucho cuando hay esa famosa frase, mi amor, tenemos que hablar. Y ese tenemos que hablar, le tenemos miedo porque no estamos acostumbrados a hablar. Exactamente, a expresar, ¿no? Tanto pensamientos, creencias como emociones también. Ahora que hablabas del tema pareja, Cristian, y voy a aprovechar que te tengo aquí, que te tenemos todos aquí para poder sacarte toda esa sabiduría que tú traes. Hay un tema muy importante que se habla mucho en el tema de pareja, que es la parte sexual, ¿no? Uno de los factores que las parejas también tienen como reto trabajar es este lado de su sexualidad. Sí. ¿Cómo ves tú desde tu experiencia y como especialista? De hecho, es una de las partes sumamente importantes de las relaciones de pareja, porque una relación de pareja tiene que tener un lado sexual, un lado erótico, un lado pasional. Lo que pasa es que sentimos que la sexualidad es netamente la parte genital, coital, ¿no? Y en esa famosa, vamos a hablar de algo un poquito teórico de Stenberg, que nos hablaba de su famoso triángulo del amor, nos habla que una relación de pareja completa en el ideal de lo que se espera, tiene que tener un lado erótico, un lado pasional, donde parte de ella es la vida sexual. E inicia así las relaciones, ¿no? Y claro, y desde ahí se inicia. De otro lado está esta parte del apego, del vínculo, lo que cotidianamente conocemos más como amor en sí.
¿no? Y la otra parte que tiene que ver con el compromiso, y el compromiso no es casarse, sino como un proyecto de vida juntos, etcétera, ¿no? Entonces esta parte sexual, empezamos teniendo una atracción sexual hacia las personas, empezamos, nuestro cerebro, cuando conocemos a alguien que nos agrada, inmediatamente lo que hace es activar esa parte hormonal, esa parte que nos genera un tipo de atracción hacia la persona, que va hacia el lado erótico. No inmediatamente genitalizamos a la persona, pero sí hay ese algo, ese no sé qué, que dice, acá hay algo que me interesa a esta persona. Y nos invita a conocer un poco más, y empezamos con estos primeros, de repente las caricias, tomadas de mano, el beso, que es algo sexual, ¿no? Implica algo sexual, implica un despertar también y nos genera un vínculo, y de ahí ya va generando, o sea, un mensaje a todo el cuerpo de la parte más genital, más erótica, lo que se conoce también como respuesta sexual. En el caso de los hombres o personas con pene, quizás una erección, en el caso de personas con vulva, lubricaciones, y eso que viene con toda esta carga de sentir placer, que le tenemos tanto miedo a esta palabra placer, y comenzamos a vincularnos. Claro, qué importante lo que has dicho, Cristian, porque estamos entendiendo entonces que la sexualidad o el contacto sexual en la pareja empieza desde esa mirada, ¿no? Desde ese lenguaje que hay en la pareja, de los besos, caricias que tú mencionabas. Y eso es algo importante, creo yo, porque se está perdiendo mucho en la pareja cuando van a llegar a lo que tú dices, al coito, ¿no? Ese preámbulo amoroso. Yo escucho muchas parejas donde terminan insatisfechas porque dicen, ¿no? O sea, mi pareja solamente busca un tema de placer porque busca el coito y punto. Cuando no hay todo ese preámbulo amoroso para poder llegar a esto que se requiere como sexualidad. Y eso es importantísimo, porque lo que sucede es que hay muchísimas formas de tener relaciones sexuales, pero como nuestra educación sexual ha sido tan escasa, tan limitada, tan genitalizada, que consideramos que lo importante es la penetración, es el coito, y la meta es el orgasmo, como que hay una lucha, una necesidad de tener que llegar al orgasmo sea como sea, tanto así que hay ideas de lo que es el orgasmo, y nos han hablado que el orgasmo es un placer máximo, pero no sabemos. Yo me acuerdo cuando estaba en la etapa adolescente, justo la vez pasada con un colega ecuatoriano, coincidíamos que a los dos nos habían dicho, ¿qué es el orgasmo? Es tocar el cielo con las manos, ¿no? Entonces, a ver, yo entonces nunca he tenido un orgasmo. Si me dicen tocar el cielo con las manos, es el clímax, es el llegar al nirvana, entonces me están hablando de cosas medias extrañas, ¿no? Y si consideramos que nuestra educación está muy basada en la pornografía, ¿y la pornografía qué es? Está genitalizado todo, y cuando acaba un episodio porno, cuando el hombre eyacula, cuando el hombre llega a un orgasmo y ahí acabó la escena, ¿no? Entonces lo importante es el placer del hombre y la mujer no, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos a ver todo como que medio raro. Y esta idea que tú planteas de lo importante de lo previo, justamente por ahí viene el problema, porque lo vemos como un previo, ¿no? Es como, yo uso mucho la metáfora de fútbol y de comidas, pero hoy día voy a utilizar el de comidas. Es cuando tú llegas a tu casa muerto de hambre y te sirven de repente una papa a la huancaína, que es una entrada, ¿no? Te la comes y estás esperando tu segundo, ¿no? El plato de fondo, que de repente es un arroz con pollo, y te dicen, no hay plato de fondo, es lo único que se hizo, es papa a la huancaína, y uno se frustra, se molesta, y dice como que no es lo único, tengo hambre, y qué sé yo, y no, te vas, estás molesto, te vas a comer a otro lado, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegas a tu casa y te dicen, oh, la persona que cocinó, solamente hay papa a la huancaína en la cocina, toda la papa a la huancaína que tú quieras, puedes repetir varias veces, no se pudo haber hecho otro plato? Tú dices, bueno, no era mi expectativa, pero ok, como, disfruto, saboreo, me sirvo más, y al final te quedas satisfecho. No hay un plato de fondo, pero te quedaste con ese primer plato que fue importante, ¿no? Es igual acá. Cuando comenzamos a hablar de estos juegos eróticos, que son besos, caricias, tocamientos, hablarse, mirarse, etcétera, estamos pensando ya, ok, ¿y en qué momento paso al siguiente paso, el paso 2? ¿En qué momento es la penetración? Estamos desesperados por la penetración. Claro, porque tengo que. Porque tengo que, paso. claro. Y mi idea, mira, qué interesante, porque muchos hombres dicen, lo que pasa es que tengo que pasar la penetración porque ya estoy erecto.
y no tengo que perder la erección. Y muchas mujeres, estamos hablando de un caso bien hetero, parejas bien hetero, dicen, claro, mi pareja, estamos en los besos, caricias y pasamos de repente 5 o 10 minutos besándonos, acariciándonos y el pene comienza a bajarse, a perder la erección, entonces ya no me quiere, ya no me ama. Entonces eso es una muestra de que no conocemos nuestra sexualidad. Un pene no puede estar erecto tanto tiempo. El pene por naturaleza se excita, se erecta y el cerebro va a captar el mensaje, ok, este pene no se está utilizando, hay sangre ahí que tiene que seguir circulando, se puede crear un priapismo, ¿no? Entonces, que descanse, que baje la erección, ¿no? Entonces yo ya conozco mi cuerpo, sé que baja la erección, pero si seguimos besándonos, acariciándonos, tocándonos, se vuelve a erectar y seguimos con los juegos y todo lo demás. Pero si es que no conozco mi cuerpo y mi pareja no conoce ni mi cuerpo ni el cuerpo de los hombres, va a pensar que esa es una pérdida de erección y empieza el cuestionamiento, el miedo y aceleramos todo el proceso y sentimos que, ok, ¿en qué momento tenemos que llegar a un orgasmo en el coito? La idea de que el orgasmo tiene que ser juntos, recontra romantizado, ¿no? Y después de eso, ¿qué pasa? Entonces estamos con una mirada de la sexualidad muy limitada que no nos permite disfrutarla realmente. Y lo que pasa ahora, y viene la segunda metáfora, ¿no? O más que metáfora como un símil, ¿no? Yo no le puedo pedir a Paolo Guerrero a sus 39 años que juegue como jugaba a los 30 años o a los 25 años. Porque su cuerpo cambia. Y nuestro cuerpo también cambia. La inteligencia sexual nos permite ver y entender que mi cuerpo va a cambiar. Por hormonas, por físico, por manejo de estrés, por un montón de situaciones. Entonces yo tengo que saber cómo más o menos voy a lidiar con ello, cómo tengo que aceptar quizás de que mis erecciones no van a ser igual de prolongadas y que duras como hace 10 años o 5 años, ¿no? O con mi misma pareja también, porque si nuestro plan es tener, voy a poner un ejemplo, vamos a tener sexos todos los sábados a las 7 de la noche, en la misma cama, de la misma forma, con los mismos juegos, llega un momento en el cual ya se vuelve rutinario, ya no hay nada nuevo, ya no hay algo que excite, que seduzca. Que explorar también. Que explorar, claro, porque si nos damos cuenta, el juego sexual, el coito, más allá de meter, sacar unas cuantas poses, no hay más que hacer, ¿no? Por eso el erotismo, el juego, la seducción es infinita. Hay muchísimas cosas que explorar por ahí. Claro, claro. ¿Cómo podemos lograr que las parejas entiendan esta parte fundamental de la sexualidad en la relación? Porque conocemos infinitas formas de ver la sexualidad, ¿no? Me pasa, por ejemplo, en mis consultas. Hay personas, hombres y mujeres, ojo, indistintamente del género, que a veces dicen, pero yo no quiero tener tanto encuentro sexual con mi pareja como él o ella sí, yo no soy así. Entonces eso genera también un choque en la relación, un impacto que desequilibra, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando las personas tienen una mirada distinta de la sexualidad? Sí, es complejo porque sí, sucede. No siempre vamos a tener el mismo deseo. Así es. ¿No? Y no siempre vamos a tener la misma frecuencia. Uh-huh. Y a veces nos sentimos como estafados porque, pero cuando empezamos era todos los días. Sí, pero ya no es igual que antes. Uh-huh. Hay muchas cosas que hemos ido priorizando. Por eso está esta idea de que cuando nos vivamos juntos vamos a tener sexo todos los días. Y es mentira, pues, ¿no? No pasa así. O piensas que como la relación empieza con muchos encuentros sexuales, toda la vida va a ser así. Exacto. Y muchas veces también piensan que lo que pasa es que el sexo tiene que ser espontáneo, no tiene que planificarse. Y es mentira, el sexo lo planificamos. Sí. El sexo lo planificamos totalmente. Por ejemplo, si es que hoy día fuese miércoles, ¿no? Hoy día fuese miércoles, vamos a poner esta situación, siendo jóvenes, ¿no? Para no irnos a muy lejos, y yo sé, tengo una enamorada y decimos, oye, ¿y si el fin de semana nos vamos a un hotel? Invéntale un cuento a tu papá y le quedas donde tus amigas, yo también. Yo ya sé que, estamos miércoles, que hasta el sábado voy a tener sexo el sábado. Que el sábado tengo que prepararme para ello. Utilizar algún método anticonceptivo, comprar condones, quizás acicalarme, depilarme, lo que uno quiera hacer. Yo ya sé que en ese lugar voy a tener un encuentro sexual. Lo estoy planificando. Entonces, creemos que ahora, como ya mi pareja me conoce, ya tiene que ser algo del momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar muchísimo? Justamente es reactivar
este encuentro erótico, esta seducción, reactivar este deseo que se va perdiendo. Ya estamos a una semana de poder tener nuestro taller conversatorio Cómo entender a mi hijo adolescente. Es un espacio donde vas a poder aprender cómo tus hijos no van a repetir tu misma historia y cómo cortar esos patrones que quizás tú también arrastras de tu historia y poder formar hijos con mejores herramientas y más sanos emocionalmente. Te espero este 11 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en joinas.com. Te espero. Ahí te hago una pregunta, Cristian, que también suele pasar. ¿Por qué crees, en tu experiencia como sexólogo, que algunas personas, más las mujeres creo yo, a veces les cuesta romper esos mitos, esas creencias de que no se pueden hacer más juegos sexuales en su intimidad con su pareja, ¿no? O sea, y los hombres dicen, ¿no? Yo quisiera hacer más cosas con mi pareja y no puedo porque ella no quiere. ¿Por qué esa persona tiene esas limitaciones? Ya, me parece una pregunta espectacular, porque lo que hemos encontrado cuando yo empiezo a estudiar los temas de sexualidad, porque me interesaban desde joven los temas de sexualidad, comencé a comprender que para entender la sexualidad tenía que entender cómo es el sistema de género, el ser hombre y el ser mujer en la sociedad. Exacto. Y ser mujer en la sociedad es tener una serie, vivir, porque así nos han criado, con una serie de tabúes sobre sexualidad. La mujer que sabe de sexualidad es mal vista. Le creamos, se inventó, se patologizó la idea de que si la mujer sabe de sexo, quiere sexo o tiene apetito sexual alto, es ninfómana, ¿no? Como es una pervertida, una loca por la sexualidad. O miles de etiquetas que les ponen también, ¿no? Por supuesto, ¿no? No hay un hombre ninfómano, no existe esa denominación. Entonces, esa lucha es bien compleja porque muchas mujeres tienen que trabajar sus propios mitos, sus propios tabúes al respecto. Y es por eso que ahora, bueno, ahora con el boom que hay de podcast, del Instagram, etcétera, donde han aparecido muchas personas que trabajan temas de sexualidad y este empoderamiento femenino, conoce tu vulva, tu clítoris, es nuevo. Claro. Es recientemente nuevo, o sea, no tendrá más de 20 años, para poner un ejemplo, y en Perú mucho menos aún, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Que hay una serie de mitos y tabúes que las propias mujeres les cuesta todavía sacar. Y hay algo mucho más interesante aún. Han llegado a consulta muchos hombres que están señalando que el deseo sexual hacia sus parejas comienza a disminuir. Y cuando se va indagando como psicoterapeuta en el tema, nos vamos dando cuenta de que el hombre comienza a tener miedo, hay una inhibición, ¿no? Un miedo inconsciente, cuando hay una mujer, entre comillas, empoderada sexualmente. Cuando mi pareja comienza a ser una mujer que dice, ya, sí, vamos a un sex shop, hagamos esto, quiero probar esta situación, voy a innovar acá, yo te busco para tener sexo, el hombre comienza a intimidarse. Porque nuestra construcción de la masculinidad ha sido que el hombre es viril. El hombre es el que tiene que imponerse sexualmente, controlar, el que seduce, ¿no? Y no el que es seducido, ¿no? Porque el que es seducido ya me hace vincular hacia lo poco masculino, más hacia lo femenino. Y es algo con lo cual también a muchos hombres le despierta muchísimos temores. Entonces es una lucha muy fuerte que de uno u otro lado estamos tratando de lidiar con ellos. Somos una generación que cultural, estamos cambiando. ¿No? Sí, totalmente. Sí, hay muchas creencias que vienen desde casa, de familia, ¿no? Por el machismo que todavía nos invade. Pero como dices tú, es un trabajo del día a día. Ahora que mencionabas esto de que el hombre a veces se inhibe cuando la mujer toma el control en el mundo sexual, hay una etapa en la que el hombre de repente cambia su vida en la parte sexual, o sea, digamos, deja de tener o de buscar encuentros sexuales, o no necesariamente. Sí hay. Porque esta idea de que el hombre, el macho alfa, que siempre busca, que siempre tiene que estar seduciendo, es algo totalmente cultural. Totalmente cultural, ¿no? Hay un tema de hormonas, sí, claro, porque la testosterona que predomina en los hombres, pero también tiene en las mujeres, es la hormona del deseo sexual, ¿no? Y cuando un hombre
se ve que tiene mucha testosterona cuando, por ejemplo, es un hombre muy velludo, cuando le falta pelo, es calvo, por ejemplo, ¿no? Hay mucha testosterona. Pero porque tenga mucha testosterona no significa que tenga mayor apetito sexual. Ujú. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje, con la cultura? ¿Qué va cambiando? ¿Por qué el hombre va perdiendo estas ganas de tener encuentros sexuales? Tiene que ver con muchísimas situaciones, pero tiene que ver con aprendizajes, con compromisos también, con sentirse en una zona de confort por otro lado, y también dependiendo si es que va disminuyendo el deseo sexual, siempre hay que hacer un primer descarte con un tema hormonal, ¿no? Porque, como te digo, la testosterona tiene mucho que ver, influye, pero no determina necesariamente. Pero es para ver, por ejemplo, a partir de los 40 años, si es que hay una preandropausia, así como las mujeres tienen la menopausia, los hombres tenemos una andropausia, que de repente está más hacia los años de los 50 en adelante, pero igual como hay premenopausia en mujeres de 30 y pico años, igual puede haber en hombres, y eso hay unas alteraciones que disminuye. Ahora, lo que hemos encontrado mucho que son los hábitos de vida saludable, cómo afectan en la vida sexual de los hombres, ¿no? Yo que trabajo mucho los temas de psicología de la salud, el manejo o el adecuado manejo del estrés, por ejemplo, influye. La alimentación, la actividad física, las horas de sueño, ¿no? El dormir adecuadamente, por ejemplo, por poner 4 puntos que influyen mucho en tu vida sexual. Eso se ha visto mucho más que otras situaciones que quizás uno puede sentir que puede tener mayor influencia. Claro, también influye el consumo de alcohol y drogas, tabaco, etcétera, pero los hábitos de estilo saludable influyen muchísimo en cómo estoy viviendo mi vida sexual. Y yendo a pareja, sí consideramos que el cómo es tu vida sexual hoy en día, no me refiero a tu vida sexual de cuántas veces tienes sexo, porque puedes tener sexo todos los días, pero es un sexo de mala calidad y no hay cariño, no hay afecto. Así es, claro. Sino cómo sientes tú el bienestar sexual en tu relación de pareja, eso nos dice cómo está la relación de pareja. Y al decirnos cómo va la relación de pareja, también tiene que ver cómo va cada uno de los componentes, de las personas que componen esta pareja. Entonces nuestra sexualidad es el resultado de justamente cómo yo estoy en mi relación de pareja. Y muchas veces cuando hay resentimientos, peleas, cóleras que nos vamos guardando, inseguridades, obviamente eso va a afectar en mi performance a nivel sexual. Excelente, Cristian, clarísimo. Y algo que mientras tú explicabas me llamaba la atención y creo que muchas personas también a veces se preguntan, ¿cómo es la sexualidad en esta etapa de la tercera edad? O sea, un adulto mayor vive su sexualidad, de qué manera, qué factores se involucran en ese momento de vida. Mira, muchas veces hemos creído que la vida sexual adulta en los adultos mayores, vamos a poner a partir de los 60 años, ¿no? Que más o menos son adultos mayores aquí en Perú, o un poquito más quizás, es algo como que ya no se da. Y es totalmente falso. Sí. Totalmente falso. O no debería darse, ¿no? O También. no debería darse, porque Claro. se recontra tabú, ¿no? Sí. Y es recontra interesante porque, claro, la experiencia a nivel de consultorio, me he topado pues con, a ver, voy a ponerte 2 situaciones, ¿no? Con una señora de 83 años, ¿no? Que, entre otros temas, ¿no? Quería trabajar un tema que sentía que venía arrastrando de un duelo de hace años con su esposo, ¿no? Que había fallecido quizás hace 20 años atrás, pero lo interesante es que ese duelo mal llevado la llevaba a sentir que no podía haber vivido su vida sexual, ¿no? Después de viuda, ¿no? Entonces comenzó a traer cosas como interés, tengo interés de tocarme, de explorarme, masturbarme, cosas que no había hecho antes, ¿no? De comprar juguetes sexuales, de buscar parejas sexuales, ¿no? Y yo decía, ¿y dónde va a encontrar parejas sexuales? Me decían, no, porque aquí en el club, en el CAM, en el centro de adultos mayores, ¿no? Hay un señor que me busca, ¿no? Y era, qué interesante, hay toda una vida sexual erótica, ¿no? Y por otro lado, recuerdo cuando trabajaba para una empresa que trabajaba mucho los temas de salud sexual, llegaban hombres que 80 años, ¿no? Tuvimos una vez un caso de un hombre de 89 años que venía preocupado porque no mantenía erecciones,
¿no? Entonces había que, más allá de explicarle toda la parte física y del tema natural, es porque él se sentía un hombre activo, un hombre que quería tener relaciones sexuales, ¿no? Y que obviamente también con sus compañeros, amigos, hablaban de esta vida sexual. Y eso me llevó un poquito a explorar un poco más este mundo de los adultos mayores. Y claro, se vive una vida sexual quizás no tan genitalizada, no hay tantos coitos, o sí los pueden haber, pero después hay una vida sexual distinta, un erotismo que se vive con mucho afecto, con mucha, incluso pero es una interpretación totalmente mía y cultural, hasta muy tierna, ¿no? Pero puede también jugar con varios aspectos que tienen que ver con estos situaciones y fantasías que tiene. O sea, la vida sexual nunca termina en las personas. Exactamente. Nunca termina. Que ya no se vive de una manera tan genitalizada, esa es otra cosa. Y es un poco más lenta, quizás cuando vamos a los genitales, porque las lubricaciones en las mujeres van siendo más lentas, utilizan de repente lubricantes. En los hombres las erecciones no son hacia arriba o hacia adelante, sino son más hacia abajo apuntando el pene. Utilizan de repente algún tipo de medicamentos, que es parte de, y obviamente tiene que ser todo bajo un tema médico también, Claro. pero lo viven y viven con mucho placer. Uh-huh. Cristian, ¿y por qué hay personas que dicen, por ejemplo, no sé qué pasó con mi pareja o no sé qué pasa conmigo, que yo antes mi vida sexual no era tan activa y ahora de pronto cambió y se vuelve totalmente activa? Uy, es un tema muy, muy bacán lo que mencionas. Tú sabes que de pronto he comenzado a vincularme con más personas, ¿no? De repente quizás es un tema más generacional, ¿no? Con muchas mujeres que ya están en una etapa menopáusica o posmenopausia, ¿no? Y posmenopausia sienten que el deseo sexual aumentó, se disparó, ¿no? Uh-huh. Y investigando y leyendo, tiene que ver también mucho esto con la seguridad de que ya no van a tener hijos. Qué interesante. Cristian, qué interesante, porque es una pregunta y es una inquietud que estoy segura le puede pasar a muchas personas, sobre todo cuando pasan los 35, 40, hay mucha gente que dice, ¿qué pasó con mi pareja? No, ahora está totalmente abierto o abierta a querer explorar más y hacer cosas, incluso llegan a pensar y dicen, ¿me estará engañando? ¿No? Eso nos gustaría que nos expliques y sobre todo que nos des también las herramientas, porque ya hemos hablado de entender, analizar y ahora queremos conocer el cómo, que nos dejes tus recomendaciones y esos tips tan importantes para mejorar la vida sexual en pareja, ¿te parece? Perfecto. Bien, chicos, entonces no se muevan porque nos vamos inmediatamente a Premium a conocer toda esta información que Cristian nos va a seguir dejando en esta linda y interesante entrevista. Nos vemos ahí.